Gloria a Dios. Vamos a pasar ya a la palabra, hermanos. Así que vamos a leer en la Escritura. Daniel capítulo 1, del versículo 1, vamos a leer hasta el 9, así como leímos al principio. Para los que no estaban conectados desde un principio, estamos meditando en el libro de Daniel, capítulo 1, versículo 1, dice: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abed-nego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Gloria a Dios. Padre, oramos por esta palabra para que tú toques vidas. Y te pido una vez más que no sea yo hablando, sino tú, a través de mis labios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a estar hoy estudiando bajo el tema: las batallas se ganan primero en el corazón. El libro de Daniel, hermanos, es una joya. Es una de las obras escritas más hermosas que nos ha legado el Antiguo Testamento. El libro de Daniel nos narra hechos que sucedieron en el siglo V antes de Cristo. O sea, estamos hablando de hace muchísimos años, más o menos un poquito más de 2500 años. El imperio babilónico era la potencia política, económica de ese tiempo, e invade a Israel allá por el año 600 antes de Cristo, y la sitió, dice el versículo que leímos. Estuvo sitiada por aproximadamente 12 años. Y al final de ese periodo, que fue un periodo cruel para el pueblo de Israel, porque ese sitio que Babilonia estableció alrededor de la ciudad hizo que la ciudad se fuera acabando poco a poco. Se acabó la comida, se acabó la salud, empezaron a llegar las pestes por la muerte que había adentro, y el ejército babilónico pues estaba muy bien, gracias, alrededor de la ciudad,
porque ellos eran la potencia y ellos estaban decididos a esperar lo que fuera. Y dice que al final de ese periodo se llevó cautivo a los judíos y destruyó la ciudad. Dios cumple sus promesas, hermanos. Esto es algo muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta. Ya el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, los judíos habían recibido en muchas ocasiones a través de los profetas la advertencia de parte de Dios de que esto iba a pasar. Los primeros versos del capítulo de Daniel que acabamos de leer nos dice que Dios entregó al rey Joacim, era el rey de Judá en ese momento, y lo entregó en manos del rey Nabucodonosor. No solamente entregó el rey, sino que entregó los utensilios del templo que eran considerados sagrados para el pueblo. Sin embargo, hermanos, es Dios mismo quien permite que paganos entren en su templo, lo saqueen y además que el pueblo fuera llevado cautivo como esclavos. Sobre todo, Daniel, el autor de este libro, trata de comunicar al lector, en primer lugar, que Dios es soberano. Y esto es algo que no debemos olvidar. Y por lo tanto usa eventos como estos que han pasado, que se vuelven históricos después del tiempo, para hacer cumplir sus propósitos en la vida de los seres humanos. Además, mis queridos hermanos, nos presenta una oportunidad única a nosotros que somos sus hijos para poder ser fieles a Dios a pesar de cualquier circunstancia. Amén. Pero hay algo más que nos enseña el libro de Daniel, y es que las batallas se ganan primero en el corazón y luego Dios nos da la victoria material. ¿Cómo hacemos esto? Número 1, reconociendo que Dios es soberano. No importa las circunstancias, no importa lo que esté sucediendo. No importa de que la situación sea adversa a mí. No importa si ahora yo estoy en problemas, me siento hundido, es una situación de la cual yo no puedo salir. Pero si usted está consciente de que Dios tiene el control, mire, todo va a cambiar. ¿Por qué? Porque Él siempre tiene el control. Daniel y sus amigos eran jovencitos. La palabra de Dios está hablando de que más o menos podían andar entre unos 14, 15 años. Pero esto no implicaba que ellos fueran excusados de hacer algo que fuera en contra de los estatutos establecidos por Dios. Algunos pueden pensar, no, si está muy jovencito. Algunos podrían decir o justificarse diciendo, me obligaron. Y mire, tenían básicamente toda la razón si lo decían. ¿Por qué digo esto? Hay varias razones que el libro de Daniel presenta. En primer lugar, dice el versículo 3, y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. Fue una orden del rey Nabucodonosor. Y como orden había que cumplirlo. Los dictámenes de los reyes en esa época eran cumplidos a cabalidad, porque de no hacerlo, el que se oponía se enfrentaba a la muerte. Daniel y sus amigos fueron escogidos por el rey para que se hiciese con ellos lo siguiente. Número 1, que fueran educados en las letras, las costumbres y el idioma caldeo. En otras palabras, iban a ser sometidos a un proceso de culturización.
Número 2, se les cambió por orden del rey el tipo de comida y bebida que debían consumir. Y número 3, le cambiaron los nombres a cada uno. Como usted ve, hay un choque cultural, un choque social, un choque tremendo para estos jóvenes que apenas andaban entre 14 y 15 años. Le cambiaron los nombres a cada uno de ellos, porque déjeme decirle que Daniel significa Dios es mi juez. Y se lo cambiaron a Belsasar, que significa el príncipe Bel. Ananías significa don de Dios, y se lo cambiaron a Sadrach, que significa iluminado por el Dios Sol. Luego a Misael, que significa quién es como Dios, le pusieron Mesac, quien es como Venus. Y a Azarías, el Señor es mi ayudador, le cambiaron a Abed-Nego, que es siervo de Nebo. Estos nombres asignados, nombres caldeos, rendían culto a los demonios y a la astrología. Pero los verdaderos nombres, hermanos, de ellos daban gloria y honra al Dios de los cielos, al Dios verdadero. De manera que todo esto causó un impacto en la vida de Daniel y de sus compañeros. Era algo demasiado malo lo que les estaba pasando. Todo lo que estaban viviendo. Pero hay algo muy especial en cada uno de ellos, especialmente en Daniel. Tenían un amor profundo por el Dios verdadero. Y eso lo muestra Daniel capítulo 1, versículo 8. Y me gusta mucho este versículo, cómo comienza. Dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Ni Daniel ni sus compañeros se pusieron a llorar. No se amedrentaron por la situación. No se quejaron ni siquiera ante Dios, sino que hicieron algo que iba en contra, en cierta manera, a poner en peligro su integridad física y la de sus amigos. Estaban en peligro de muerte al ponerse en una situación como esa. Estas palabras de Daniel son muy importantes. Dice, Daniel se propuso en su corazón. ¿Usted ha hecho eso alguna vez? Proponerse en su corazón. Porque esto denota una resolución consigo mismo. Una decisión que está tomando con él mismo. Una determinación a honrar a Dios ante todas las cosas. Esto es algo muy singular en Daniel. Y déjeme decirle, después de José, en el Antiguo Testamento, siguiendo a Daniel, son los dos personajes que más admiro en toda la Escritura. No me identifico con ellos, porque su manera de actuar, su manera de hablar, su manera de hacer las cosas era muy diferente a lo que yo soy. Perdón. Yo me identifico más con David. ¿Por qué? Porque David era un músico igual que yo. David era un poeta, era una persona intelectual también. Era alguien muy amoroso, era alguien impetuoso, pero también le fallaba a Dios. Yo me identifico con eso. Entonces, hablando de Daniel, hermano, esto es importante porque él dice que determinó, hizo un pacto consigo mismo, algo digno de imitar. ¿Esto es algo que realmente lo haría usted? Mire, cuando nosotros reconocemos que Dios es soberano, y no solamente lo reconocemos, se lo mostramos al mundo, que es lo que hizo Daniel.
Dios nos recompensa inmediatamente con su respaldo y con su autoridad. Y si no, mire el versículo siguiente. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Solo Dios puede hacer eso, hermanos. Daniel ni siquiera le pidió eso, sino que únicamente resolvió en su corazón que no iba a hacer lo que le estaban obligando a hacer. ¿Por qué? Porque iba en contra de sus principios. Y Dios puso gracia ante los ojos de Aspenaz. Sin embargo, este Aspenaz no se quedó callado. Le manifestó su sujeción al rey Nabucodonosor. Y su preocupación también. Le dijo: si ustedes no se ven fuertes ni robustos después del periodo de 3 años, yo voy a estar muerto. Vean lo que le dijo Aspenaz, versículo 10. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida. Pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. O sea, había una preocupación muy natural en Aspenaz. Pero mire cómo es Daniel, cómo confiaba en su Dios, cómo confiaba en el respaldo del Señor, cómo sabía que Dios era fiel y que no lo iba a defraudar. Y este era un jovencito, pero a pesar de que era un joven, era alguien muy tenaz y confiaba plenamente en su Dios. ¿Qué hizo, hermanos? Versículo 11 al 13. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. ¡Wow! Había un reto muy difícil que cumplir en esos 10 días. Pero Daniel confiaba en que Dios le iba a dar la victoria. ¿Cómo está usted, hermano y hermana? ¿Confía en la victoria de parte de Dios? Esa es la pregunta. Como era de esperar, el reto fue ganado por Daniel. Y digo como era de esperar porque él estaba confiando en Dios y Dios le dio una respuesta. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al final de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos. Y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y así pues estuvieron delante del rey. Después de 3 años, Dios siguió confirmando su gracia y su misericordia para Daniel y sus amigos. Dice la Escritura claramente que Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras. Le dio además dones a Daniel de palabra de ciencia, de palabra de sabiduría. Podía interpretar sueños, podía decir profecías. Fueron hallados, dice, por el rey 10 veces más sabios que cualquier otro de todos los magos y astrólogos que había en el reino. ¿Sabe por qué? Porque Dios siempre nos respalda, mis queridos amigos. Él solo nos pide que creamos, que seamos fieles,
que seamos obedientes y que demos testimonio de Él. Y cuando nosotros hacemos eso, mire, el Señor por añadidura está mandando sus bendiciones a favor de nosotros. ¿Quiere usted hacer eso? Este ejemplo, hermanos, nos da a nosotros la pauta a que tenemos un Dios grande, un Dios poderoso en el cual podemos confiar, que puede cambiar cualquier circunstancia, que puede cambiar cualquier situación, por muy adversa que sea. Él siempre va a actuar a favor de nosotros, pero tenemos que mostrar esa fidelidad. Vamos a orar. Padre, buen Dios, te damos las gracias, te damos a ti la gloria y la honra, te bendecimos, te damos gracias por esta palabra y este ejemplo de Daniel, Misael, Ananías y Azarías, que fueron jovencitos pero que mostraron un carácter de Dios delante de aquellos que estaban frente a ellos. Y mostraron de que tú eres fiel, si podemos confiar en ti, si podemos creer en ti. Tú nunca nos abandonas. Si reconocemos que tú eres soberano, esa soberanía va a ser reconocida por todos los demás. Gracias, Señor, por poner a estos jóvenes como ejemplo y por darles gracia delante de los jefes. Así te pedimos, Señor, que nosotros podamos actuar de la misma forma. Nos ponemos en tus manos a esta hora, en el nombre de Cristo Jesús.